En las noches más silenciosas, cuando el aire parece cargarse de una tensión invisible, hay historias que te susurran al oído, como una advertencia del más allá. En un hospital olvidado por el tiempo, donde las sombras se alargan más de lo que deberían, se tejió un relato que nunca debió ser contado. Una historia de sombras, de susurros en la oscuridad y de una bruja. Ahora, mientras te adentras en este relato, te advierto, lo que vas a escuchar no es solo una historia más. Es un recuerdo enterrado en lo más profundo del miedo, una verdad que ha dejado cicatrices en el alma de Fabián. Y cuando cierres los ojos esta noche, quizás tú también sientas su presencia, acechando en las sombras, esperando el momento para revelarse. ¿Estás listo? Porque una vez que comience, ya no hay vuelta atrás. La vida como enfermero en aquel viejo hospital solía ser una rutina. Lo que parecía ser un trabajo monótono, envuelto en silencio y sombras, pronto reveló un lado oscuro, uno que jamás imaginé. Todo cambió cuando conocí a Fabián. Fabián era diferente, un enfermero reservado, alguien que no hablaba mucho al principio, pero había algo en su mirada, una especie de sombra oculta detrás de sus ojos que lo hacía destacar en esos turnos nocturnos. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por una afición compartida, lo sobrenatural, lo macabro. Era una noche como cualquier otra en el hospital. Los pasillos vacíos parecían extenderse eternamente, apenas iluminados por la fría luz fluorescente. Fabián y yo estábamos en el área de descanso, como de costumbre, charlando para pasar el tiempo. Hablábamos sobre historias de terror, leyendas urbanas y experiencias que habíamos escuchado o leído. Pero esa noche, Fabián me contó una historia distinta, una que jamás había escuchado antes, una que no podía olvidar. Lo que me contó esa noche no era ficción, era su propia experiencia, un recuerdo teñido de miedo, una historia que cambió su vida para siempre. Fabián comenzó su relato con un tono tembloroso en la voz. Todo comenzó cuando tenía 17 años, me dijo, y noté cómo su mirada se volvía inquieta. Aquella noche, al regresar a casa después de sus clases en la preparatoria, Fabián caminaba por las oscuras calles de su vecindario, solo como siempre lo hacía. Pero algo era distinto esa vez. Algo acechaba en la penumbra. El vecindario donde vivía Fabián no era muy concurrido. A esas horas de la noche, todo estaba desierto, y las sombras parecían alargarse por los rincones. Mientras avanzaba, comenzó a sentir una presencia extraña, algo que no podía ver, pero que sentía intensamente. Miraba hacia atrás, hacia los lados, pero no había nada, nada visible. Fabián continuó caminando con el corazón latiendo con fuerza, pero entonces lo escuchó. Susurros, risas siniestras que provenían de las sombras. Su pulso se aceleró y el miedo lo invadió. Intentó apurar el paso, pero los sonidos lo seguían, cada vez más cerca, cada vez más intensos. Fue en ese momento cuando Fabián la vio por primera vez. Desde las sombras emergió una figura que parecía salida de una pesadilla, una bruja, pero no cualquier bruja de leyendas. Esta era diferente. Fabián la describió como algo indescriptiblemente horroroso, su rostro pálido y distorsionado, con una sonrisa torcida que parecía congelada en un rictus de pura maldad. La bruja extendía sus brazos hacia él, como si quisiera arrastrarlo hacia un abismo del que nunca podría escapar. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse. Sentía cómo su cuerpo se congelaba mientras la bruja avanzaba lentamente hacia él. Sus movimientos eran antinaturales, casi como si estuviera flotando. Y entonces, una extraña melodía comenzó a sonar en el aire. La bruja comenzó a bailar.
Su cuerpo se contorsionaba de una manera espeluznante, como si estuviera bajo el control de algo oscuro y retorcido. Cada paso la acercaba más y más a Fabián, quien no podía hacer otra cosa más que observar, atrapado en ese macabro espectáculo. Fabián describió su vestido, un vestido de holanes de color café oscuro que se agitaba con cada movimiento. Con cada giro, su rostro malvado se volvía más y más visible y sus ojos, llenos de maldad, lo miraban directamente, como si quisiera devorar su alma. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo inesperado rompió el trance. Su celular comenzó a sonar. El tono de llamada resonó en la noche como un salvavidas. Era su madre, preocupada por la tardanza. Fabián buscó el teléfono en su bolsillo y cuando volvió a mirar, la bruja había desaparecido. Fabián corrió como nunca antes. Su cuerpo temblaba, empapado en sudor frío, y no miró atrás en ningún momento. Llegó a casa, jadeante y aterrorizado. Su madre lo recibió con preocupación, pero ¿cómo podía contarle lo que había visto? Esa noche, Fabián decidió mentir. Le dijo a su madre que un perro lo había seguido por la calle, lo que explicaba su estado de ansiedad. Pero dentro de su mente, la imagen de la bruja y su danza grotesca lo atormentaban. Sabía que no sería la última vez que la vería. Días después, la vida continuó. Fabián intentó seguir su rutina, pero la sombra de lo que había vivido lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la bruja, danzando, acercándose, y entonces una nueva preocupación lo golpeó. Fabián tenía un hermano pequeño, apenas un bebé de 8 meses. Su madre lo cuidaba con esmero mientras su padre, un trailero, casi nunca estaba en casa. Una noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento horrible cruzó la mente de Fabián. ¿Y si la bruja no iba tras él? ¿Y si su verdadero objetivo era el bebé? El terror lo consumió. No podía quedarse de brazos cruzados, no después de lo que había visto. Así que, armado de valor, se levantó de su cama y decidió vigilar a su hermano durante toda la noche. Se sentó junto a la cuna en una pequeña silla, con los oídos alertas y los ojos bien abiertos, esperando. Las horas pasaban lentamente. La oscuridad en la habitación parecía volverse más densa, más sofocante. Cada pequeño ruido lo hacía saltar. Cada sombra parecía esconder algo, y entonces los susurros comenzaron de nuevo. Los murmullos llenaban la habitación. Fabián se convenció de que eran solo imaginaciones suyas, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. El bebé comenzó a llorar, con una intensidad que hacía que el corazón de Fabián se detuviera por un instante. Corrió hacia la cuna, y lo que vio lo dejó sin aliento. La bruja estaba allí, de pie junto a su hermano, con sus garras extendidas, a punto de arrebatarlo. Sus ojos malvados brillaban en la penumbra mientras giraba lentamente la cabeza hacia Fabián. Fabián no podía moverse. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de actuar, mientras la bruja comenzaba su danza una vez más, girando y retorciéndose alrededor de la cuna, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Su madre, despertada por el llanto del bebé, entró en la habitación y se congeló de terror al ver lo que estaba sucediendo. La madre de Fabián comenzó a gritarle a la bruja, maldiciéndola, rogándole que se fuera. Y entonces, como si respondiera a su ira, la bruja se desvaneció en el aire, dejando solo una sensación de vacío y horror en la habitación. Esa noche, Fabián le contó todo a su madre. Le confesó lo que había visto la primera vez y por qué había guardado silencio. Juntos, decidieron pasar el resto de la noche vigilando al bebé, temiendo que la bruja pudiera regresar en cualquier momento. La noche fue interminable.
Cada pequeño sonido, cada sombra que se movía en la casa, les hacía saltar el corazón en el pecho, pero la bruja no volvió. Al amanecer, agotados y temblando, sabían que no podían bajar la guardia. La sensación de peligro no se había ido. A la mañana siguiente, Fabián y su madre tomaron una decisión. Buscarían ayuda. Sabían de un brujo en las afueras del pueblo, un hombre conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. No les quedó más opción que acudir a él, a pesar de su fama de ser un anciano huraño y difícil de tratar. Cuando llegaron a la casa del brujo, le explicaron todo lo que había sucedido. El anciano escuchó en silencio, sus ojos fijos en ellos, mientras analizaba cada palabra. Tras un largo silencio, finalmente habló. Les dijo que la bruja no era una presencia cualquiera, era una maldición, una entidad que buscaba algo más allá del sufrimiento, algo más oscuro. El brujo les dio indicaciones precisas. Debían colocar ajos alrededor de la cuna del bebé, ya que el fuerte olor los protegería. También les entregó una imagen de la Virgen María, una figura sagrada que, según él, ahuyentaría a la criatura. Fabián y su madre siguieron al pie de la letra las instrucciones del brujo, con la esperanza de que esas medidas fueran suficientes para proteger a su familia. Durante unos días, todo pareció estar en calma. Fabián sentía una falsa sensación de seguridad mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, convencido de que los remedios del brujo habían funcionado. Pero pronto descubriría que la maldición era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Esa tarde, mientras caminaba por su ruta habitual, escuchó de nuevo los murmullos. Voces distorsionadas, seguidas por la misma melodía macabra que ya conocía demasiado bien. El pánico lo invadió de inmediato. Aceleró el paso, rezando internamente, pero sabía que ella estaba cerca. De entre las sombras, la bruja apareció una vez más, pero esta vez era diferente. Sus ojos, inyectados en sangre, lo miraban con furia. Ya no sonreía, estaba molesta, furiosa, como si hubiera sido desafiada. La bruja comenzó a bailar de nuevo, pero esta vez su danza era mucho más grotesca. Sus movimientos retorcidos la hacían parecer un títere controlado por fuerzas invisibles. Fabián no podía moverse. Estaba paralizado por el miedo mientras la veía acercarse con cada paso de su macabro baile. Lleno de terror, Fabián corrió como pudo, tropezando y cayendo, mientras la presencia maligna lo seguía. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que la muerte lo acechaba en cada esquina. Rogaba internamente que los remedios del brujo fueran suficientes para proteger su hogar. Cuando finalmente llegó a su casa, notó que la bruja ya no lo perseguía. El alivio lo inundó momentáneamente, creyendo que las protecciones del brujo funcionaban. Pero esa noche, todo cambió. Esa noche, mientras la familia cenaba tranquilamente, intentaron olvidar lo sucedido. El café y el pan de dulce fueron un leve consuelo para sus nervios desgastados. Pero la sensación de peligro seguía latente. Todos se dispusieron a dormir, con la esperanza de que las protecciones mantuvieran a la bruja alejada. Fabián se acostó en su cama, agotado, pero su mente no podía descansar. Escuchaba cualquier pequeño ruido. Cada crujido de la casa lo mantenía alerta. Sabía que la bruja podría regresar en cualquier momento. Y entonces tuvo el sueño. Un sueño espeluznante, donde la bruja danzaba a su lado, su rostro lleno de maldad y deformado por una sonrisa monstruosa. En el sueño, la bruja se dirigía lentamente hacia la cuna de su hermanito y con sus garras afiladas arrancaba la cabeza del bebé. Fabián despertó de golpe, empapado en sudor. El ambiente en la habitación había cambiado. El aire era pesado y una fría sensación de peligro lo envolvía. No estaba solo en esa habitación.
Algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. Comenzó a orar en silencio, rogando por protección para su madre y su hermano, pero sus oraciones fueron interrumpidas de repente cuando sintió una mano helada sobre su hombro. El pánico lo invadió por completo. Fabián giró lentamente y ahí estaba ella, la bruja de pie junto a él, sonriéndole con malicia. Sus ojos inyectados en sangre y su piel estirada sobre los huesos le daban una apariencia aterradora. Fabián no podía creer lo que veía. La bruja se dirigió hacia la cuna del bebé, arrancando los ajos y devorándolos uno a uno, mientras su sonrisa grotesca se ensanchaba. Cada vez que mordía un diente de ajo, sus encías sangraban y un líquido viscoso y asqueroso goteaba de su boca. La madre de Fabián despertó por el ruido y al ver a la bruja devorando los ajos, comenzó a gritar desesperadamente. Pero la bruja ignoró sus súplicas, arrancó la imagen de la Virgen María de la pared y la partió en dos, lanzando una risa escalofriante mientras continuaba su danza macabra. El olor nauseabundo llenaba la habitación mientras la bruja se acercaba al bebé, sonriéndole de una manera repulsiva. Su boca se llenaba de un líquido amarillento que goteaba sobre la cuna, mientras sus ojos brillaban con una maldad infinita. Fabián, desesperado, corrió hacia la sala donde sabía que había una Biblia. La tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta, pronunciando cada palabra con desesperación. Las palabras sagradas comenzaron a tener un efecto inmediato en la bruja. La bruja se retorcía de dolor, como si las palabras de la Biblia la quemaran por dentro. Sus movimientos grotescos se volvieron aún más frenéticos, mientras gritaba y se retorcía como si estuviera siendo consumida desde el interior. Finalmente, incapaz de soportar más el poder de las palabras sagradas, la bruja se desvaneció en el aire, dejando solo una mancha viscosa y repugnante en el suelo, como recuerdo de su presencia. La madre de Fabián, al ver la asquerosa mancha en el suelo, no pudo evitar vomitar, mientras Fabián, temblando de pies a cabeza, sostenía la Biblia como si fuera su única defensa. Ambos sabían que se habían enfrentado a algo indescriptiblemente maligno, algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, la familia de Fabián decidió buscar ayuda adicional. Un sacerdote local acudió a su hogar para bendecir cada rincón de la casa, rociando agua bendita y rezando para proteger a la familia de cualquier mal. Desde aquel día, la bruja nunca volvió a aparecer. Sin embargo, Fabián nunca pudo entender por qué la bruja bailaba o qué quería realmente. A pesar de que su vida volvió a la normalidad, siempre vivió con la certeza de que la maldad puede acechar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin previo aviso. La historia de Fabián me dejó marcado. Me recordó que el mal puede estar en cualquier esquina, en cualquier sombra, y desde entonces, cada vez que camino por los oscuros pasillos del hospital durante mis guardias nocturnas, no puedo evitar pensar en la bruja. Quizás, solo quizás, ella sigue danzando, esperando su próximo movimiento.